Hola, muy buenas, ¿cómo andamos? Aquí un día más de cuarentena, ya se está haciendo muy larga, ¿verdad? Pero hay que aguantar un poquito que llega lo mejor. Y lo que me indican los datos es que empieza a notarse la caída. Yo creo que de fase de estabilización nada, porque realmente lo que tenemos aquí es un pico muy abrupto y va a empezar la caída con una gran velocidad. Me puedo equivocar, evidentemente. Esto es un proceso dinámico en el que van ocurriendo cosas, pero creo que no me voy a equivocar porque además tiene una lógica aplastante lo que está ocurriendo. Y es que los periodos de cuarentena son a partir de 14 días, perdón, los periodos de incubación del virus. Sabemos que hay casos que llega a veintitantos días e incluso un récord en 27, pero evidentemente las personas que en este tiempo no han manifestado síntomas durante la cuarentena pues podrían contagiarse en el último momento, por supuesto, siempre puede ocurrir, pero si extremamos las precauciones y es un momento crítico, yo creo que vamos a empezar a ver una caída bastante fuerte. Apoyo esa idea con una serie de datos, pero insisto que me puedo equivocar, siempre hay la posibilidad de equivocarse en un proceso de este tipo. Pero observar, por ejemplo, los contagios diarios. Fluctúan mucho. Los contagios diarios parecen indicar una meseta. Pero por eso digo que a mí no me gusta utilizar los datos diarios porque son más fluctuantes y las tendencias a largo plazo se ven peor. Porque esto lo estudiamos mucho en climatología, en ecología. La variabilidad de alta frecuencia enmascara la variabilidad de baja frecuencia. Por tanto, es mejor, en mi opinión, ver los datos acumulados o hacer ratios o tasas. Como vemos aquí, por ejemplo, en los días de epidemia infectados, que esto ya lo hemos hablado varias veces, pero va siendo cada vez más notorio, que hicimos muy bien con la cuarentena, porque fijaros, habríamos superado ampliamente a 50 días desde el inicio de la epidemia, habríamos superado, se sale totalmente la curva roja que veis ahí, que sería el efecto sin cuarentena. La cuarentena es básicamente, esto nos va a servir de experiencia para próximas oleadas de este virus. La cuarentena es un mecanismo que deberíamos activar en cuanto veamos los primeros indicios, porque esa cuarentena que activemos durará menos que si tardamos más tiempo en activarla. Nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con este tipo de virus, hasta que encontremos una vacuna, por supuesto. Vemos la caída de infectaciones. Recientemente ha salido el King's College diciendo prácticamente lo mismo, pero vamos, tampoco hace falta romperse la neurona, porque esto es la diferencia entre la exponencial sin cuarentena y la exponencial o la sigmoidea, perdón, con cuarentena. Y la diferencia entre las dos curvas nos indica que al día 19-20 de la cuarentena, hay gente que la empezó un poco antes también, como es mi caso, pues vemos una caída de contagios de casi 2 millones de personas. En este otro gráfico, que a mí me interesa mucho, porque este es el gráfico que nos indica la tasa interdiaria de contagios, es decir, un cociente entre los contagios de un día y los del anterior, observar la caída sistemática. Yo dije que esto iba, si os acordáis en unos primeros vídeos, dije que esto, la tendencia era a largo plazo de una caída suave. Ya estamos en 1.09 de tasa interdiaria de contagios y el día que lleguemos a 1 significa que ya nos queda muy poco, a no ser que ocurra un imprevisto, nos queda muy poco para llegar a 1 y a partir de ahí ya los contagios van a ir a menos. Y yo creo que estamos ya empezando a bajar. En 1 o 2 días lo vamos a notar seguro. Me puedo equivocar, insisto, siempre en este tipo de procesos nos podemos equivocar todos. Bien, aquí lo vemos lo mismo pero con defunciones. Ya hemos hablado de este gráfico también, pero es que la tendencia también está siendo cada vez más sostenida hacia ese corte con el eje de ordenadas en 1, donde vemos que nos acercamos cada vez más a también un incremento de defunciones de entre un día y el anterior de 1. Y fijaros el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, en tanto por 1, que sería lo mismo que decir que el ajuste de esta curva es del 60%. Pero fijaros que
podría ser más si no tenemos en cuenta esos puntos del inicio donde fluctuaba mucho, debido a que no había evidentemente todavía unos mecanismos de control ni de cuarentena ni suministros, y los hospitales estaban saturados. Y siguen un poco saturados, pero cada vez menos. Bien, si vemos también, por ejemplo, este gráfico, que es la tasa de contagios respecto a defunciones, observar el crecimiento de contagios se ha ralentizado un poco, es más lineal ahora, pero las defunciones también están muy por debajo, ¿no? Cada vez la distancia entre contagios y defunciones es mayor. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que también hay un elemento de cierta resistencia que apuntaba esta mañana un inmunólogo en televisión, que gran parte de las personas que se han contagiado, y esto es un motivo de esperanza, que se han contagiado y que no han desarrollado apenas la enfermedad, están sirviendo de barrera. Esta era la hipótesis que usaba al principio Boris Johnson de la inmunidad de grupo, pero es muy arriesgado establecer con un virus nuevo la inmunidad de grupo. De todas maneras, la inmunidad de grupo se va a establecer de todas maneras, de todas formas, ¿no? La proteína AC2 de la capa del coronavirus, que es la que de alguna forma está actuando en esos receptores del epitelio del pulmón, en algunas personas esa receptividad hacia el virus pues es bastante menor. Por tanto, cabe esperar que este tipo de inmunidad en algunas personas pueda actuar cada vez más de barrera. Todo está rápido, todo es un proceso extraordinariamente rápido con este virus, ¿no? No soy experto en virus, evidentemente, pero sí que a nivel ecológico el funcionamiento es muy llamativo. Bien, aquí vemos un poco la derivada de esa curva acumulada. Ya lo he dicho que me gusta trabajar con datos acumulados porque son mucho menos fluctuantes, y luego al establecer la derivada queda más precisado. Si estamos trabajando con datos diarios hay demasiado ruido y es muy difícil precisar el pico. El pico ya está clarísimo en principios de este mes en el que estamos, de abril. En 1 o 2 días vamos a ver una caída realmente importante. El pico hace unos días se situaba en 10.000, ahora bajaba a 9.000 contagios. Eso es un poco el promedio. Lógicamente hemos tenido en el día de hoy, día 2, creo que 10.000 contagios. Hemos superado la barrera de los 10.000 contagios. Esto es la derivada, es decir, una tendencia, un promedio. Bien. Y cuando lo vemos en tasa de defunción, pues prácticamente lo mismo. Además, si os acordáis, hace unos días predecíamos que íbamos a llegar a los 950 contagios diarios, y se cumplió a los pocos días, se cumplió esos 950, porque las tendencias de los datos son clarísimas. De hecho, aunque suene un poco extraño lo que voy a decir, yo estoy aprendiendo bastante de intentar modelizar esto, porque nunca me había enfrentado a datos que cambiaran tan rápido de un día para otro, ¿no? Y finalmente me voy a quedar con este gráfico, que es una idea que se me ocurrió hace pocos días, pero que quería esperar un tiempo a testarla mejor. A pesar de la enorme fluctuación que veis ahí, este es el incremento de defunciones respecto al incremento de contagios. Para que entendamos el concepto, sería algo así como la velocidad de defunciones respecto a la velocidad de contagios. Y esto apoya la idea que digo de si no se estará creando cierta inmunidad de grupo, porque observar que respecto a los contagios las defunciones ya inician la baja. Por supuesto que estos datos fluctúan y puede haber un repunte, pero los datos ya están indicando claramente, la tendencia a largo plazo que veis ahí, está indicando claramente que empezamos la caída. En unos días se va a ver. ¿Que son 2 días, 3 días, 4 días? Siempre es difícil saber estas cosas, pero lo que no cabe duda es que no estamos en la fase de estabilización, porque no hay fase de estabilización. Es decir, aquí lo que hay es un pico abrupto. Y tiene lógica, vuelvo a repetir, porque si el periodo de incubación son 14 días o más, y con una probabilidad sobre todo de 14 días, que pueden ser 16, 17, 18, pero no muchos más, porque ya serían casos muy anecdóticos o menos frecuentes, está claro que cuando lleguemos al 90 o al 100% del periodo de incubación, esto va a pegar un crujido para abajo importante. Así que el único factor que yo veo que podría alterar esto, sería, en mi opinión,
que la gente empieza a cansarse de la cuarentena. Estamos en una etapa crítica. Llevamos muchos días de cuarentena. La gente está cada vez más saturada de la cuarentena, sobre todo aquellos que la están haciendo en condiciones más difíciles, familias que tienen niños pequeños o que son muchos en la misma casa, etcétera. A toda esa gente lo está pasando mal con la cuarentena, evidentemente. Todos lo estamos pasando mal. A mí particularmente me gusta mucho salir al campo, a la naturaleza y me siento como todo el mundo, me siento enclaustrado, encerrado. Pero bueno, estoy intentando llevarlo lo mejor posible, haciendo ejercicio, haciendo yoga, haciendo meditación y tratando un poco de sobrellevarlo, leyendo, estando activo todo el día, poniéndome un plan de trabajo. Aguantemos un poquito más porque ya veréis como en unos pocos días esto empieza a bajar y de manera bastante importante. Me puedo equivocar, pero sinceramente no estaría diciendo esto si yo creyera que me estoy equivocando, porque yo digo lo que veo, no lo que la gente quiera oír. Y gracias por animarme a continuar con estos vídeos. Un saludo y hasta otra. Chao.